En esta clase vamos a hablar de las cardiopatías que podemos detectar haciendo un corte de 4 cámaras. Si miramos aquí en esta lista las cardiopatías congénitas que podemos detectar a nivel prenatal, veremos que a la gran mayoría las podremos detectar haciendo un buen corte de 4 cámaras. El 30% de cardiopatías detectables son aquellas que hay un defecto en el septo interventricular, las CIVs, y después el otro 30% se dividirían entre el canal atrioventricular y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Todas ellas, para poderlas detectar, tenemos que hacer un buen corte de 4 cámaras siguiendo el checklist que hemos hablado. Y después hay otras cardiopatías y por ejemplo también la coartación de aorta que nos van a dar la pista también el corte de 4 cámaras, con lo cual si queremos detectar la gran mayoría de cardiopatías congénitas haciendo un buen corte de 4 cámaras podremos hacerlo. Vamos a ver cómo hay que hacer este corte de 4 cámaras. Pues ya nos lo han hablado en la exploración normal, pero es un corte transverso a nivel del tórax del feto. Como vemos, el corazón es una estructura tridimensional bastante complicada, pero haciendo un buen corte de 4 cámaras nos va a permitir ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho tenemos la válvula tricúspide y ahí la aurícula derecha a la cual llegan las vena cava inferior y la vena cava superior. Todo esto lo podremos ver en este corte de 4 cámaras. Y a nivel izquierdo y posterior tenemos el ventrículo izquierdo con la válvula mitral, la aurícula izquierda con las venas pulmonares y detrás tendremos la aorta. Es importante este corte de 4 cámaras verlo desde diferentes puntos, desde diferentes planos, para poder ver la integridad y todas las estructuras. Para poder hacerlo de forma correcta tenemos que seguir este checklist que ya hemos valorado en la exploración normal. Habrá que valorar el ritmo, habrá que valorar el eje, el tamaño y que no haya derrame pericárdico, valorar la simetría de cavidades, ver que la morfología de las cavidades también sea correcta, o sea que el ventrículo anterior, el ventrículo derecho tenga un moderator band, que las venas pulmonares vayan a la aurícula izquierda, que haya 2 válvulas atrioventriculares bien implantadas, poner color para ver que estas válvulas funcionen correctamente y después habrá que valorar bien el septo. Pues vamos a empezar con este checklist. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que ir más importantes a valorar en este checklist? Entonces vamos a empezar hablando del septo, desde diferentes partes del septo y de los defectos que podrían afectar a este septo interauricular e interventricular. Pues bien, si miramos aquí el corte de 4 cámaras, vemos que el corazón está dividido en 2 mitades, la parte derecha del corazón y la parte izquierda. Y estas 2 mitades en vida fetal se mezclará la sangre, pero en vida postnatal es muy importante que estas 2 partes del corazón estén separadas, porque una mitad del corazón llevará sangre oxigenada para repartirle al organismo, la parte izquierda, y en cambio la otra mitad llevará parte poco oxigenada para llevarla a los pulmones y oxigenarla. Con lo cual es importante que estas 2 mitades del corazón no se mezclen en vida postnatal para que el circuito sea óptimo. Y para eso está diseñado el septo que divide el corazón en 2 mitades. Este septo tiene 3 partes. Esta parte de aquí que divide las 2 aurículas, que es el septo atrio entre las 2 aurículas, interauricular. Después hay una pequeña parte del septo AV, que es porque como la válvula mitral y la válvula tricúspide están implantadas a diferentes niveles, hay una parte del septo que conecta una aurícula con un ventrículo, es la parte del septo aurículo-ventricular. Y después el septo también está dividido en los 2 ventrículos, hay una parte del septo que divide los 2 ventrículos. Entonces vamos a ir viendo defectos que afectan a diferentes partes de este septo que es tan importante. Y vamos a empezar hablando del canal atrioventricular. En esta parte, en esta anomalía, lo que tenemos es un gran agujero aquí en el centro del corazón. Este agujero afecta a 3 partes. Afecta al septo interauricular, por lo tanto, y al septo interventricular, y está afectando, por lo tanto, a la cruz del corazón. Si nos fijamos aquí en este corazón normal, vemos que hay el septo interventricular, que hay aquí el septo en AV y el septo interauricular, y que aquí podemos delimitar como una cruz, entre el septo y las 2 válvulas atrioventriculares. Aquí tenemos la cruz del corazón. Cuando hay un gran agujero en esta parte de aquí, esta cruz se pierde, y es lo que está pasando en esta en este corazón. Aquí tenemos un defecto interventricular, un defecto interauricular, y con lo cual las válvulas atrioventriculares que tendrían que insertarse en esta parte de aquí no tienen dónde insertarse, y por lo tanto, en lugar de tener 2 válvulas atrioventriculares, tenemos una gran válvula única en forma de hamaca, que hace esta forma así en U, en hamaca, que se abre y se cierra. Y hay este gran agujero en el centro del corazón.
Si lo vemos aquí en color, hay un signo muy claro, que es que como tenemos este gran agujero en el centro y hay en lugar de dos válvulas una gran válvula, ahí es todo el flujo, en lugar de tener, esto sería lo normal, dos flujos atrioventriculares separados, el flujo se mezcla en el centro y tenemos este signo que se le llama el signo de la H, que el flujo que vienen de las dos aurículas se mezclan en el centro y después van a los dos ventrículos. Aquí lo vemos también en un vídeo, en azul porque está al revés. Aquí tendríamos las dos aurículas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el flujo entra por aquí y se mezcla, hace esta H aquí en el centro. Y finalmente, cuando hablamos del canal atrioventricular, diferenciar dos partes. Este sería el vídeo que hemos puesto inicialmente, que tenemos este gran agujero en el centro, faltando esta cruz del corazón, una comunicación interventricular, una comunicación interauricular y esta válvula única en hamaca, y hace este gran agujero aquí en el centro. Pero aquí, si os fijáis, es balanceado. Esto significa que las dos cavidades son simétricas, que solo hay este agujero, pero no hay asimetría. El ventrículo derecho más o menos es del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo. A este tipo de canal le llamamos canal atrioventricular balanceado o simétrico. Es el tipo de canal más frecuente y es el que se suele asociar a síndrome de Down. Cuando veamos un canal balanceado, la mitad de estos casos van a ser niños con síndrome de Down. Y en cambio tenemos otro tipo de canales que son asimétricos. Aquí, por ejemplo, vemos que el ventrículo derecho es mucho más grande que el ventrículo izquierdo. Esto no es que sea un mal corte, no, es así, Realmente hay una parte que es mucho más grande que la otra. Tenemos este gran agujero en el centro con la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y la válvula en hamaca, pero aparte también hay una asimetría de cavidades. Este tipo de canales les llamamos canales desbalanceados o asimétricos, y este tipo de canales se suelen asociar en una gran proporción a anomalías cromosómicas, otras malformaciones y típicamente es así, isomerismos y arritmias. Con lo cual aquí el pronóstico va a ser peor porque a nivel quirúrgico es más difícil de corregir y además porque suelen asociar a otras anomalías. En global, el canal atrioventricular es importante diagnosticarlo porque en realidad solo el 30% van a ser aislados. Eso significa que la gran mayoría de este canales, tanto balanceados como desbalanceados, van a asociar otras anomalías o cromosómicas o otras malformaciones, con lo cual son importantes diagnosticarlas para poder hacer un buen estudio y poder dar un buen pronóstico, porque realmente van a cambiar mucho el pronóstico del feto. Y aquí vamos a hablar también de una forma de canal un poco especial, que es el canal atrioventricular parcial, que es un canal también, pero que el defecto no es tan grande. Antes estábamos hablando de defectos de que ocupaban toda la cruz y había un fallo a nivel del septo interauricular y también del septo interventricular. Si este defecto no es tan grande y no afecta a la parte interventricular, le llamamos canal parcial. Y lo vemos bien en este vídeo de aquí. Aquí vemos también que hay este agujero aquí, porque nos falta el piquito, cuando intentamos buscar la cruz, que aquí la vemos bien en el corte normal, que hay el septo interventricular y las dos válvulas que hacen una cruz con este piquito aquí. En el canal atrioventricular típicamente hemos perdido este pico, o sea, hay este defecto aquí a nivel interauricular, esto se sigue bien, aquí las válvulas, pero fijaros, aquí hay este agujero, falta este pico. Esto es un canal parcial y también tenemos una válvula única, aunque pueda parecer que hay dos válvulas, aquí solo hay una gran válvula en hamaca, a diferencia de que si hubiera dos válvulas veríamos una válvula aquí que haría el pico y después otra válvula. Cuando no se nos pierde este pico sabemos que hay una válvula única, con lo cual esto es muy similar a lo de antes, lo único que aquí no hay el agujero interventricular, entonces le llamamos canal atrioventricular parcial. Pero de todas maneras, a nivel de pronóstico y a nivel de asociación a anomalías, aplica todo lo que hemos explicado antes, con lo cual también es muy importante diagnosticarlo, porque también va a asociarse a anomalías y el pronóstico a nivel quirúrgico todo es muy similar. Es un defecto muy similar al anterior, lo único que no afecta a la parte interventricular y por lo tanto le llamamos parcial. Muy bien, pues ahora que hemos hablado ya de defectos interauriculares, ahora vamos a concentrarnos en el tabique interventricular.
Esta es una imagen que ilustra que el tabique interventricular, en realidad, aunque aquí lo dibujamos con una línea recta, en realidad si lo ponemos todo plano es un tabique en 3D, es tridimensional. Tiene una parte de entrada más cercano a las válvulas atrioventriculares, después tiene toda una parte muscular, trabecular, apical, y tiene una parte de salida, cuando los vasos sanguíneos salen, ahí también hay tabique interventricular, con lo cual el tabique es muy amplio. Pues esto nos va a implicar que en realidad cuando queramos valorar el tabique interventricular no es suficiente hacer un corte en el 4 cámaras y ya está, sino que hay que valorarlo en 3D. Eso significa que tenemos que hacer un buen corte transversal y después subir un poquito, bajar un poquito para confirmar la integridad de toda la longitud del tabique. Y esto también significa que hay defectos interventriculares que los vamos a detectar en el corte de 4 cámaras cuando afecte más a la entrada, o sea, cerca de las válvulas atrioventriculares o a nivel del tabique más trabecular, pero cuando sean defectos que afecten a la salida, que estén cerca de la salida de los vasos, vamos a necesitar también el corte de 5 cámaras para detectarlo. Pues muy bien, aquí veis que hay muchos tipos de defectos, que si de membranosa, que sí, hay muchos tipos de defectos, pero para simplificarlo vamos a dividirlos en 2 tipos de defectos interauriculares. Si dividimos el septo interauricular en 2 mitades, hay una parte que le llamamos perimembranosa, que es la parte del tabique que está más cercana a las válvulas atrioventriculares, que este va a ser el tipo de defectos que van a afectar al tercio superior del tabique, y después vamos a hablar de defectos musculares. Vamos a verlo. Cuando los defectos afectan a la parte perimembranosa, es decir, la parte más alta del tabique cerca de las válvulas, vamos a hablar de CIVs que afectan a la parte de entrada, que afectan aquí a la parte del tabique que vamos a ver cerca de las válvulas atrioventriculares, que vamos a ver en el corte de 4 cámaras, pero y después cuando sean más de salida, cerca de la salida de la aorta o de la pulmonar, vamos a hablar de CIVs de salida, y estas las vamos a detectar más en el corte de 5 cámaras. Y después tenemos otro tipo de defectos más bajos, en la parte trabecular o en la parte apical, que les vamos a hablar de CIVs musculares, lejos de las válvulas atrioventriculares. Vamos a ver algunos ejemplos. Este de aquí es un corte de 4 cámaras en transversal, que la paciente está de muchas semanas, de 41, por eso la imagen en 2D es difícil, pero veis muy bien que hay este gran paso de flujo de un lado a otro. Si nos orientamos, esto sería el tórax, tenemos la columna, esta parte de aquí es anterior, ventrículo derecho, esta parte de aquí es posterior, ventrículo izquierdo, y cuando hacemos el corte transversal y ponemos color, vemos este gran defecto a nivel alto, esto sería perimembranoso, y vemos que el flujo pasa de derecha a izquierda, va mezclando. Típicamente las CIVs, tanto perimembranosas como musculares, van a tener un flujo bidireccional, porque en vida fetal, tanto la presión que hay entre el ventrículo derecho y la presión que hay en el ventrículo izquierdo es similar, con lo cual el flujo de sangre va pasando arriba abajo, de rojo a azul, esto es lo típico. Sí, aquí vemos otra CIV que también es perimembranosa, bueno, es perimembranosa y muscular alta, pero es una CIV grande, y con lo cual la vemos tanto en el 4 cámaras, ahora vamos a ver que en el corte de 4 cámaras la estamos viendo, aquí este paso de sangre azul y rojo, pero cuando subimos también hacia el 5 cámaras, hacia la salida de la aorta, esta CIV se sigue viendo también azul y rojo, con lo cual es una CIV muscular alta que la vemos tanto en el 4 cámaras como en el 5 cámaras. Este es otro ejemplo de una CIV muscular ya más trabecular. Podemos ver aquí el tórax, parte derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí más a nivel del tercio medio del tabique muscular vamos viendo rojo, sobre todo azul, pero también a veces un poquito de rojo, un flujo así un poquito acelerado, porque la velocidad se acelera un poco a nivel de la CIV y lo estamos viendo también muy bien. Como veis, es clave el color para poder diagnosticar las CIVs. Si es verdad que si fuera en blanco y negro una comunicación interventricular muy grande, en blanco y negro la podríamos ver, pero la mayoría de CIVs va a ser imprescindible el color. Idealmente, como las CIVs van así perpendiculares al eje, vamos a tener que verlo en un corte transverso o cerco al transverso poniendo el color. Es la única manera de poderlo diagnosticar. Si realmente no ponemos color, no vamos a perder la gran mayoría de CIVs.
Y aquí tenemos el último ejemplo, una CIV apical, que está muy en la puntilla del corazón, y esta CIV típicamente se podría confundir con el derrame pericárdico, pero aquí de hecho en este clip ya se ve que esto es CIV porque lo vemos en la punta del corazón, pero aún dentro del músculo, ¿veis aquí? En el músculo, que se va viendo azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. Si fuera derrame pericárdico, aquí de hecho se ve un poquito, el derrame pericárdico está fuera del corazón, tiene velocidades más bajas y no está tan en el centro. Si veis aquí un poquito de rojo y azul fuera del corazón, a veces el líquido que está en el pericardio normal, como se mueve con el movimiento del corazón, podría confundirlo. Pero en realidad, si miramos si está dentro o fuera del corazón, no vamos a tener dudas. La CIV está en rojo y azul dentro del corazón y con velocidades altas. Un derrame pericárdico estaría fuera y con velocidades muy bajas. Muy bien, y aquí era esta diapositiva para insistir que para explorar el tabique hay que hacer varias proyecciones y hay que moverse, lo que hemos dicho es en 3D. Este ejemplo de aquí es clarísimo, lo vemos en 2D, no vemos nada. Ponemos y fijaros aquí, al poner el color, vemos aquí esta comunicación. Aquí en 2D es verdad que se intuye un poquito que quizás estaría, pero al poner el color, fijaros, aquí se ve. Y aquí en realidad se ve en apical. Si lo hacemos en transversal también lo veríamos. Siempre hay que ver el tabique en diferentes proyecciones y en movimiento. No se vale hacer un corte 4 cámaras quieto, sino que hay que moverse arriba y abajo y explorar toda la integridad de todo el tabique, que es en 3D, insisto. Y esta última diapositiva de resumen de las CIVs quería insistir en los dos tipos. Aquí tenemos una CIV perimembranosa, que normalmente se suelen ver ya en 2D, aunque lo ideal también es verlas en color, que suelen afectar a la parte alta del tabique, y aquí tenemos las CIVs musculares que afectan más a la parte más muscular, más baja del tabique. ¿Y por qué es importante diferenciarlas? Pues bien, la CIV perimembranosa, las de la parte alta del tabique, suelen asociar con mucha más frecuencia anomalías cromosómicas o otras malformaciones del corazón. Después, cuando veamos otras clases, por ejemplo el falot suele ir con CIV perimembranosa, y otras malformaciones cardíacas suelen asociar con bastante frecuencia a las CIVs perimembranosas, con lo cual cuando veamos una CIV perimembranosa siempre muy importante revisar el resto de anatomía del corazón, porque puede ser muchas veces un signo guía. Y también se asocian con alta frecuencia anomalías cromosómicas o genéticas, con lo cual es muy importante hacer un estudio genético de este feto. En cambio, por el contrario, las CIVs musculares suelen ser aisladas. Es verdad que tenemos que repasar el resto de anatomía del corazón, pero suelen ser aisladas, suelen ser pequeñas, que se suelen cerrar espontáneamente sin tener que hacer nada, y muy pocas veces van a asociar anomalías cromosómicas, con lo cual se puede ofrecer el estudio de genético, pero no es tan imprescindible, porque ya os digo que la mayoría de veces no lo van a hacer. Con lo cual, perimembranosa, completar el estudio, el pronóstico es muy limitado a que suelen asociarse a anomalías cromosómicas asociadas a otros problemas, malformaciones asociadas. En cambio, CIV muscular, muy buen pronóstico, suele cerrarse solo baja asociación a anomalías cromosómicas. Pues vamos a volver a nuestro checklist. Ya hemos repasado toda la parte aquí del tabique y ahora vamos a concentrarnos en otra parte muy importante del checklist, que es la simetría de cavidades. Hay que repasarlo todo, pero cuando tengamos asimetría de cavidades vamos a poder ver diferentes anomalías. Y vamos a empezar hablando de cuando hay un ventrículo izquierdo pequeño. Cuando valoramos el corte de 4 cámaras, si nos fijamos en la parte izquierda y parte derecha, esto de aquí es ahí en la aorta, todo esto es izquierdo y esto es derecho. Cuando veamos que hay una simetría y que el ventrículo izquierdo es más pequeño de lo normal, podemos pensar que hay problemas a diferentes niveles. Puede ser que haya un problema a nivel de la válvula mitral. Esto sería la aurícula izquierda. La sangre entra de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Si la válvula mitral tiene un problema, que por ejemplo no existe o está cerrada y no se abre, no va a entrar sangre al ventrículo y el ventrículo no se va a desarrollar y nos podría dar un ventrículo izquierdo pequeño. Pero también podría ser que hubiera un problema a nivel de la aorta. Sabemos que la sangre, una vez ha entrado a la mitral al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se tiene que contraer y tiene que sacar la sangre a través de la aorta. Si hay un problema a nivel de la aorta, que la aorta está taponada o no deja pasar bien la sangre, también puede hacer que haya problemas a nivel de este ventrículo. Con lo cual, cuando veamos un ventrículo izquierdo que es pequeño, que es más pequeño, que hay una simetría respecto al derecho que es más pequeño de lo normal, vamos a tener que valorar dónde está el problema, en la entrada, en la mitad
mitral o en la salida, en la aorta, y es lo que vamos a ir repasando. Vamos a empezar por la mitral. Cuando hay una atresia o una displasia mitral, que es lo que está reflejado aquí, por ejemplo, en lugar de dibujar una válvula se dibuja una línea recta, la mitral pues no se ha desarrollado bien, está atrésica, en lugar de haber una válvula hay una banda, no va a entrar sangre a nivel del ventrículo izquierdo y este ventrículo izquierdo no se va a poder desarrollar. A veces esta anomalía se acompaña con una CIV y hace que desde el ventrículo derecho entre un poquito de sangre y este ventrículo se desarrolle un poco, pero este ventrículo suele ser o muy pequeño o porque entra sangre solo a través de la CIV o nada, si la CIV es pequeña. ¿Y cómo vamos a verlo? ¿Cómo vamos a diagnosticar esta atresia o displasia mitral? Pues lo vamos a ver primero lo que he dicho, el corte de 4 cámaras asimétrico. Este ventrículo izquierdo va a ser más pequeño que el ventrículo derecho y después la clave está en ver la mitral. Esto va a ser una válvula mitral gruesa, hiperecogénica e inmóvil, que no se abre y no se cierra. Y cuando vamos a poner el color, que es clave para entender cómo circula la sangre por el corazón, vamos a ver que no pasa sangre a través de la mitral, que es lo que nos ilustra este vídeo. Aquí tenemos el corte del tórax, esta parte de aquí es derecha, esta parte de aquí es izquierda y en la parte derecha vemos un flujo rojo. Esta válvula, que es la válvula tricúspide, se abre y se cierra, entra sangre a través de la mitral, pero ¿qué pasa en la parte izquierda? No hay color. Bajo la PRF no hay color. Esta mitral está engrosada, no veo una válvula que se abre y se cierra, es una línea recta. Y mirar qué ventrículo izquierdo tan pequeñito, claro, es diminuto. ¿Por qué? Bueno, porque es que no está entrando sangre. Esta mitral está cerrada y no entra sangre de la aurícula al ventrículo, con lo cual el ventrículo no se desarrolla, queda muy pequeño, muy hipoplásico. Y aquí la clave está en la mitral, que no se abre ni se cierra y no entra sangre.